Hola, hola, apasionados del universo turco y del glamour de las estrellas. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro rincón de la verdad, ese lugar sagrado donde desgranamos los misterios, celebramos los romances y, por supuesto, destapamos las primicias más candentes del espectáculo. Hoy prepárense porque la bomba que vamos a soltar va a sacudir las redes sociales hasta sus cimientos y dejar a más de uno con la mandíbula desencajada. Y es que cuando el nombre de Can Yaman y de Method Demir resuena, la expectativa se dispara como un cohete. Los rumores vuelan, las especulaciones se disparan y hoy, aquí les vamos a contar absolutamente todo lo que sabemos sobre el monumental gesto que Method Demir tuvo para con Can Yaman en un aniversario que al parecer, ha sido un verdadero terremoto de emociones. Sí, lo han oído bien, un aniversario que ha marcado un antes y un después. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de detalles que les dejarán sin aliento, si son nuevos por aquí y aún no se han unido a nuestra comunidad vibrante, les suplico, les ruego, pulsen ese botón rojo de suscribirse que ven ahí abajo y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y estar siempre a la vanguardia de todo lo que ocurre en el fascinante cosmos de nuestras celebridades predilectas. No se lo pueden perder bajo ningún concepto. Y ahora sí pasemos al meollo del asunto, a lo que verdaderamente nos enciende la curiosidad, de Method Demir y Can Yaman, esa dupla que conquistó nuestros corazones y nos hizo suspirar con cada mirada y cada roce en Erkencikus, una serie que reescribió las reglas de las tardes televisivas. ¿Recuerdan esa chispa incendiaria en pantalla? Esa química que nos transportaba, esa complicidad que nos hacía soñar despiertos. Pues bien, aunque su idilio en la vida real tuvo sus altibajos, sus épocas doradas y sus inevitables separaciones, y hoy en día sus caminos sentimentales han tomado direcciones distintas, los rumores y las miradas siempre convergen en ellos. Y esto se magnifica exponencialmente cuando se trata de fechas que marcan hitos. Y hoy, nuestro foco está puesto en un aniversario de una trascendencia especial. No hablo de un aniversario de una relación sentimental actual ni nada que se le parezca, sino más bien de un aniversario de índole simbólica, profundamente arraigado en el génesis de algo monumental en sus carreras, algo que los unió para siempre en el panteón de la memoria de los fans. Y créanme, de acuerdo a la información que nos ha llegado de fuentes increíblemente cercanas, y de un análisis minucioso de cada movimiento en las redes sociales y en ciertos eventos selectos, parece ser que Method Demir ha orquestado un gesto absolutamente desconcertante. Permítanme que les pida que reflexionen conmigo por un instante. Can Yaman, un actor que no solo ha cautivado a la audiencia turca, sino que ha extendido su dominio conquistando corazones a nivel global, ha estado inmerso en una vorágine de proyectos en Italia, seduciendo a la exigente audiencia europea con su magnetismo natural y su innegable talento. Y de Method Demir por su parte no se queda atrás, sino que continúa cosechando aplausos y éxitos, participando en series que jamás dejan indiferente a nadie y solidificando su estatus indiscutible como una de las actrices más adoradas y cotizadas de Turquía. Ambos siguen rumbos profesionales distintos, pero la sombra de Erkencikus y el eco de su relación pasada nunca dejan de per. Es por lo tanto completamente natural que los fans, y nosotros como arquitectos de contenido, estemos constantemente a la caza de la más mínima interacción, de la más fugaz mención entre ellos. Y es precisamente aquí donde la trama se vuelve verdaderamente intrigante. Se está hablando con insistencia, de un aniversario en particular, un aniversario que marca el preciso instante del inicio de las grabaciones de Erkencikus. Imaginen por un momento la avalancha de recuerdos que esta fecha debe evocar. Para ellos sin duda fue una etapa de intensa dedicación, de descubrimientos vertiginosos, de una conexión que trascendió con creces lo estrictamente profesional. Y para nosotros los devotos seguidores, fue el nacimiento de Sanem y Can, una pareja que de la noche a la mañana, se convirtió en un auténtico fenómeno mundial. Según la información que hemos logrado recopilar y entrelazar, de Method Demir, en este aniversario de un carácter tan simbólico, ha decidido dar un paso que muchos esperábamos pero que al mismo tiempo, nos ha dejado un poco perplejos ante su audacia y sutileza. No se trata de un regalo material ostentoso, ni de un mensaje público directo y efusivo, sino de algo mucho más etéreo pero imbuido de un significado extraordinario. Se murmura y con fuerza que de Method Demir ha liberado una serie de historias en su cuenta personal de Instagram que a primera vista parecían simples publicaciones cotidianas, mostrando fragmentos de su día a día, sus proyectos actuales, sus momentos de merecido descanso.
Sin embargo, para aquellos fans más sagaces, para aquellos que poseen la habilidad innata de leer entre líneas y que guardan una memoria prodigiosa para cada detalle de la vida de sus ídolos, algo peculiar comenzó a manifestarse. En una de esas historias hizo aparición una imagen de una taza de café. A simple vista, algo completamente insípido, ¿verdad? Un café de lo más común. Pero si sus recuerdos de Erkencicus están tan frescos como los nuestros, recordarán una escena icónica, una escena que se inmortalizó, que se convirtió en un meme, en un emblema imborrable de su conexión dentro de la serie Era el café que Khan, con su peculiar encanto, le preparaba a Sanem. Era un gesto cotidiano, sí, pero estaba cargado de una ternura que trascendía lo ordinario y de un significado que nos conmovía hasta la médula. Y en esa historia de Demet, la taza misma, la manera en que estaba dispuesta, el entorno, era una referencia tan clara, tan inequívoca, a ese momento particular. Pero la jugada maestra no terminó ahí. Poco tiempo después, en otra publicación efímera, se vislumbró un libro. Y de nuevo no era un libro cualquiera. Era un ejemplar cuya portada, aunque ligeramente desenfocada, evocaba poderosamente las portadas de los libros que Khan, en la ficción, solía recomendar con fervor o que aparecían de forma recurrente en su universo personal. La conexión para los seguidores más leales y dedicados era simplemente innegable. Y si me permiten la expresión, la guinda del pastel, el toque final que desató la euforia, fue una publicación posterior en la que Demet compartió una fotografía de un objeto sumamente específico. Un objeto que para los más acérrimos seguidores de la serie, gritaba a Erkencicus a los cuatro vientos. Y ese objeto, era una diminuta libélula. Si han leído bien, una libélula. Si sus memorias de la trama están intactas, las libélulas poseían un significado intrínseco y especial, eran un símbolo de la fragilidad, sí, pero también de una belleza etérea y de una transformación constante, y aparecían en momentos cruciales de la evolución de la relación entre Sanem y Khan. Ahora, la pregunta que resuena en el aire y que alimenta las conversaciones en miles de foros es, ¿qué significa todo esto? ¿Fue simplemente un acto espontáneo de nostalgia? ¿Un guiño inocente carente de segundas intenciones a su pasado compartido? ¿O fue por el contrario un mensaje deliberado, cuidadosamente orquestado, dirigido a Khan Yaman, precisamente en este aniversario cargado de simbolismo de su trabajo mancomunado? La interpretación que los fans han dado a este enigma ha sido de una diversidad asombrosa y de una pasión desbordante. Algunos están firmemente convencidos de que Demet, al notar que esta fecha tan significativa se aproximaba, sintió el impulso irresistible de recordarle a Khan, y al mismo tiempo al mundo entero, la trascendencia de esa etapa en sus vidas. Fue en esencia una forma elegante y emotiva de honrar el legado perdurable de Erkencicus, y la profunda conexión que ambos forjaron. Otros, sin embargo, van un paso más allá en sus conjeturas. Sugieren con vehemencia que este gesto representó una estrategia sutil y sumamente elegante para revivir en la memoria de Khan la magia que compartieron, para reavivar, quizás, una chispa dormida, un recuerdo latente. Es como si su mensaje fuera, oye, ¿te acuerdas de esto? De esto tan extraordinario que creamos juntos. Y el hecho de haberlo materializado de una forma tan velada, a través de referencias visuales que solo los iniciados pueden descifrar, le otorga un aura aún más romántica, más misteriosa y seductora. Y luego están aquellos que postulan, con una lógica aplastante, que quizás Demet esté simplemente expresando una profunda gratitud por la experiencia que les brindó Erkencicus, por la plataforma que les catapultó a la fama estratosférica y por la oportunidad de haber creado una química tan potente y resonante. Se trataría, en este caso, de un sincero gracias a esa etapa que, sin lugar a dudas, marcó un antes y un después radical en sus respectivas carreras. Lo verdaderamente fascinante de toda esta maraña de interpretaciones es la indiscutible habilidad de Demet Özdemir para comunicarse sin pronunciar una sola palabra. Con un objeto aparentemente insignificante, con una imagen fugaz, es capaz de desencadenar una avalancha de emociones y evocar un sinfín de recuerdos en sus seguidores y, presumiblemente, en la persona a la que iba dirigido el mensaje. Khan Yaman, por su parte, ha optado por un silencio hermético, sin pronunciarse públicamente al respecto. Y este silencio, como suele suceder en el mundo del espectáculo, no hace más que avivar las llamas de las especulaciones. ¿Habrá recibido el mensaje? ¿Habrá comprendido la profundidad del significado oculto? ¿Cómo habrá sido su reacción interna? Estas son las preguntas que indudablemente dan vueltas y vueltas en nuestras mentes.
Es fundamental, sin embargo, mantener una perspectiva equilibrada. Aunque, como fervientes admiradores, nos encanta fantasear con posibles reconciliaciones o conexiones románticas latentes, la realidad puede ser infinitamente más pragmática y sencilla. Podría tratarse simplemente de un acto de aprecio genuino por un proyecto que los catapultó al estrellato y por la persona con la que compartió una experiencia tan intensa y memorable. La amistad, el respeto profesional mutuo, incluso una simple y sincera nostalgia por un buen recuerdo, pueden ser motivaciones perfectamente válidas y suficientes. Lo que sí resulta innegable y es un fenómeno digno de estudio, es el poder exponencial que las redes sociales tienen para amplificar estos gestos aparentemente pequeños. Lo que antaño hubiera permanecido confinado al ámbito privado, al círculo íntimo, se convierte ahora, de la noche a la mañana, en noticia de primera plana, en objeto de debate apasionado para miles, si no millones, de seguidores en todo el mundo. Y es precisamente esta conexión íntima y a menudo pública entre los artistas y su devoto público lo que hace que este tipo de momentos sean tan irresistiblemente atractivos y cautivadores. Así que, ¿qué hizo The Met of the Mir a Can-Yaman en su aniversario? Realizó una demostración magistral y sutil de referencias cuidadosamente seleccionadas a Erkenciskus, un guiño cargado de un simbolismo profundo y una nostalgia palpable, que ha sumido a todos en un estado de especulación febril sobre sus verdaderas intenciones. Fue una manera de decir, sin necesidad de articular una sola palabra explícita, recuerda nuestro tiempo juntos. Fue un eco del pasado que ha resonado con una potencia inusitada en el presente. Un recordatorio palpable de que aun cuando los caminos de la vida se bifurcan y toman direcciones opuestas, ciertos recuerdos imborrables y ciertas conexiones profundas permanecen grabados para siempre. Este tipo de gestos que trascienden lo superficial, nos ilustran la intrincada complejidad de las relaciones humanas, incluso en el deslumbrante y a menudo efímero mundo de las celebridades. No todo es blanco o negro, ni todo es exactamente lo que aparenta a simple vista. Y es precisamente esa deliciosa ambigüedad, esa multiplicidad de posibles interpretaciones, lo que confiere al mundo del espectáculo ese encanto perpetuo y esa fascinación insaciable para nosotros, sus observadores más atentos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos seguidores. Hemos desentrañado, hasta donde la información y las pistas nos han permitido, lo que, según los rumores más persistentes y los indicios más reveladores, The Met of the Mir hizo a Can-Yaman en este aniversario tan cargado de significado. Un gesto que, sin ninguna duda, ha generado un torrente de conversaciones y que nos invita a reflexionar profundamente sobre los lazos indisolubles que se forjan en el exigente entorno de un set de grabación. Antes de que nos despidamos, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por habernos acompañado en este nuevo viaje de descubrimiento y análisis. Su apoyo incondicional es el motor que nos impulsa a seguir investigando con ahínco y a traerles siempre la información más interesante, más entretenida y, sobre todo, más veraz. Me encantaría conocer a fondo sus opiniones sobre este enigmático gesto de The Met of the Mir. ¿Creen que fue un mensaje directo y explícito para Can? ¿O se trató simplemente de un remanso de nostalgia, de un recuerdo tierno de tiempos pasados? Por favor, dejen volar sus pensamientos y compartan sus impresiones en la sección de comentarios que encuentran justo aquí abajo. Tengo un interés genuino y profundo en leer cada una de sus reflexiones. Y si este vídeo ha resonado con ustedes, si lo han disfrutado tanto como nosotros al crearlo, no olviden dedicarle un generoso me gusta, compartirlo sin dudarlo con sus amigos y familiares que también comparten la misma pasión por The Met y Can, y por supuesto, si por alguna razón aún no se han unido a nuestra creciente familia, suscríbanse al canal y activen esa campana para asegurarse de no perderse absolutamente nada de lo que está por venir. Nos reencontraremos muy pronto en el próximo vídeo con más chismes jugosos, más análisis profundos y más sorpresas que les dejarán boquiabiertos. Hasta la próxima aventura televisiva.